Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Traigo hoy un tema sobre el que llevo investigando desde hace un montón de años, concretamente desde el año 2010, en el que me enteré que Jaguar había sacado un prototipo espectacular, el CX-75, que anticiparía un poco lo que sería más adelante la estética de modelos futuros como el F-Type, también conocido entre los amigos como el Fact-Type. Este coche tenía la particularidad de que estaba movido por microturbinas de gas. Y el tema de las microturbinas es un tema muy interesante que se ha tratado muy poco en general en la industria del automóvil a nivel de información, que sigue ahí coleando como tantas otras tecnologías que no acaban de llegar al mercado. Y os quería hablar un poco de esta tecnología porque, como os digo, me merece por lo menos el interés suficiente como para dedicarle una entrada. Desde el Jaguar ha habido prototipos varios en Estados Unidos y en Inglaterra sobre todo, que es a donde están las dos empresas que más han evolucionado esta tecnología, y esto se ha llegado a implementar sobre todo en vehículos industriales, al margen de prototipos o de anuncios de prototipos más o menos funcionales, como podéis ver en las imágenes. Sí que se ha utilizado y se ha probado en camiones en Estados Unidos con muy buenos resultados. Las microturbinas no son ni más ni menos que el concepto de turbina que tenemos en la cabeza de un avión o una gran turbina de gas generadora de energía en una central, pero miniaturizada, de tal manera que se pueda colocar en sitios que sean interesantes, como por ejemplo un vehículo que se mueve. Pero se ha avanzado mucho en esta tecnología y realmente ha llegado a ser una tecnología interesante que podría estar dentro de los automóviles o al menos de los vehículos industriales en el camino. Y os explico cuáles son las ventajas principales que tiene este sistema. Bueno, para empezar, el sistema de combustión es extremadamente sencillo. Simplemente tenemos una turbina que gira, que chupa aire del exterior, mucho aire, necesita mucho aire porque gira a muchísimas revoluciones. Este aire, al entrar por la turbina, lo que hace es presurizarse y al mismo tiempo calentarse. Ahora os explicaré más sobre esto. El caso es que este aire llega a una cámara de combustión en la que se mezcla con el combustible y dentro de lo que es la cámara de combustión, pues lógicamente se quema el combustible y se expulsa al exterior, ni más ni menos. Esta turbina va girando y lógicamente el efecto se va incrementando a medida que vas metiendo más aire y más combustible. La gracia de las microturbinas de gas actuales es que el impresionante calor que sale efecto de esta combustión, porque como os digo la turbina gira muchísimas revoluciones, tantas actualmente como a 96.000 revoluciones por minuto, ahí es nada. Bueno, pues el aire que sale, el gas que sale de la combustión es un gas muy caliente. Entonces estos diseños lo que han conseguido es aprovechar buena parte de ese calor para la combustión. Es decir, que toda esa energía que hay todavía potencial una vez que hemos terminado el ciclo de combustión, el sistema mediante un intercambiador de calor muy bien diseñado y muy bien parido, recoge mucha de esa temperatura que la aplica a la premezcla y a la cámara de combustión para hacer más eficiente la combustión. De esa manera, para que os hagáis una idea de la eficiencia, una microturbina de gas ahora mismo más o menos están entre el 35 y el 40% de eficiencia, es decir, más o menos igual de eficiencia que un vehículo diésel o que un híbrido en el mejor de los casos. Esos son microturbinas de gas que se están comercializando en el mercado, ahora os diré para qué. Puede parecer un poco decepcionante un 35 o un 40%, pero debéis de saber que la utilización de estas microturbinas, digamos, en edificios, que se aprovecha para generar no solo energía eléctrica, sino calor y también frío, gracias al aporte energético que tiene este generador, estamos hablando de que las eficiencias están llegando por encima del 80%. Estamos en el 85% y cerca del 90% de eficiencia si utilizamos una microturbina de última generación, tanto para generar electricidad como para generar calor, como para generar frío. Tanto es así que las microturbinas se están utilizando sobre todo para eso, para generar estos tres elementos que hacen falta en un edificio, o también para generar energía y refrigerar en lugares que necesitan mucha aportación energética y a los que la electricidad no llega. Allá donde no llega o la electricidad no es suficiente, la que daría, por ejemplo, una placa solar o un molino pequeño de viento. En lugares donde no llega el tendido eléctrico, como os digo, y hace falta una aportación muy grande de energía, por ejemplo, una antena, por decir algo, una antena que tiene mucha potencia de emisión, se utilizan microturbinas de gas. En un automóvil, una microturbina de gas puede tener sentido como generador para alimentar baterías. Precisamente he estado hablando con un ingeniero, hay dos grandes empresas que se dedican a esto, una es Capstone en Estados Unidos y otra es Bladon Jets, que es una compañía que acabó comprando Jaguar a raíz de la generación de ese prototipo del que os cuento, y me contaban en Capstone que el sistema, lógicamente, al girar a tantas revoluciones por minuto, solo tiene sentido como generador. Al final lo que tienes dentro es una turbina que funciona igual que la turbina, digamos, de los generadores eólicos, para entendernos, pero en miniatura, solo que gira a muchas revoluciones. Entonces, en el mundo de la automoción, ya sean camiones, autobuses o automóviles, la microturbina de gas
funcionaría de manera interesante para recargar la batería. Entonces una microturbina de gas en un automóvil o en un camión tiene sentido para hacer un rango extendido. Salimos con una carga X de la batería y llegado a cierto punto en el que la batería baja, pues la microturbina va insuflando energía a la batería de tal manera que podemos ampliar el rango muchísimo, una barbaridad. Aquí, ¿qué pasa? Claro, que todo es un balance de costes, ¿no? Al final hay que ver si realmente merece la pena colocar la microturbina y el motor eléctrico y la batería, o solo una batería y un motor eléctrico, pero evidentemente la gran ventaja de la microturbina, podríamos decir ahora mismo, sería que no tendríamos el problema de tener que estar esperando un montón de tiempo para cargar una batería muy grande, como puede ser la de un camión, ¿no? Podemos permitirnos el lujo de tener una batería muchísimo más pequeña que la que necesita un camión, que necesita a lo mejor un megavatio de potencia, y con la microturbina pues podemos tener una batería muchísimo más pequeña, como por ejemplo la de un Tesla P100 o un Jaguar I-Pace, e irla rellenando con la microturbina sin ningún tipo de problema. Una ventaja además de la microturbina también es que se traga absolutamente cualquier tipo de componente de combustión que quieras, ya sea queroseno, ya sea gas natural, gas butano, ya sea gasolina, absolutamente acepta cualquier tipo de combustible. Evidentemente el combustible más limpio que tenemos hoy en día para quemar es el hidrógeno, que necesita unos depósitos especiales, y en segundo lugar el gas natural. Así que esos serían los dos combustibles más limpios. Y hablando de limpieza, aunque la eficiencia, como digo, os pueda parecer no especialmente elevada, este ingeniero me confirmaba que actualmente la combustión es tan limpia que un vehículo movido por una microturbina de gas podría cumplir los estándares de emisiones de California sin tener absolutamente ningún filtro de escape a la hora de tratar los gases que salen, como digo, por el sistema de escape. Se controla muy bien las emisiones de óxidos de nitrógeno, con lo cual es doblemente interesante gracias, como digo, a esta precámara de combustión. Así que, ¿cuáles son las desventajas que tiene una microturbina de gas? Pues básicamente dos. Una, que a día de hoy son muy costosas. Tendría que llegar el Elon Musk de las microturbinas de gas y apostar por ellas para que bajaran los costes. Me refiero a que habría que hacer una producción a gran escala para que sea más asequible económicamente. Lógicamente, además, el paquete de las microturbinas, que no son muy grandes, como habréis podido ver durante las imágenes, tiene que adaptarse al vehículo, además un vehículo que tiene que ir con baterías y con un motor eléctrico. Y una desventaja poco intuitiva también es que, como consume tantos litros de aire, aerodinámicamente necesita aberturas para chupar todo ese aire del exterior, es decir, que es antiaerodinámico. Aunque según los ingenieros esto está también bastante bien resuelto. Y evidentemente aquí se trata de funcionar un poco como muchos automóviles de combustión de hoy en día, ¿no? Que tienen unas rejillas que se abren y se cierran en función de las necesidades de refrigeración que tiene el vehículo. En este caso, mientras estuviéramos funcionando en modo perfectamente eléctrico, podría estar todo cerrado, con lo cual tendríamos una aerodinámica equivalente a un vehículo eléctrico, mientras cuando la turbina entrara en funcionamiento necesitaría lógicamente de esas aperturas de aire para chupar todo el aire que necesita para funcionar a esas hasta casi 100.000 revoluciones por minuto. Otra ventaja muy interesante de la microturbina de gas, ya para ir terminando, es el tema del mantenimiento, y por eso me parece también un producto muy interesante. De hecho, Bladon Jets, la compañía británica de las dos que os estoy hablando, tiene una turbina, y esta microturbina tiene 4.000 horas de funcionamiento sin ningún tipo de mantenimiento. Esto del mantenimiento es muy importante, porque si por algo es interesante la microturbina de gas es porque absolutamente no tiene ningún tipo de mantenimiento con las últimas tecnologías que se están generando. Diríamos que tiene incluso menos revisiones que un vehículo eléctrico, yo os explico. Solo tiene una parte móvil y está refrigerado de una manera autónoma y lubricado por aire. Funciona mediante cojinetes de aire. Esto hace que esa única parte móvil que existe sea la turbina girando, ¿no? Entonces, por eso tiene unos intervalos de mantenimiento tan bestias. Y eso haría que las microturbinas se pudieran heredar de un vehículo al otro. Es decir, que realmente su coste es muy elevado al principio, pero se podrían reutilizar. Como os digo, ha habido aplicaciones muy interesantes, y yo creo que el primer tipo de vehículo que puede heredar esta tecnología son los camiones y los autobuses, y que sean híbridos que funcionan con baterías, pero con un packaging de baterías mucho más pequeño. Ahí estamos hablando de que estamos eliminando un montón de kilos de peso, lastre, que el vehículo tiene que mover, y por lo tanto va a ser más eficiente, y aumentamos un poco el peso, mucho menos que si tuviéramos que ir con una batería de 500 o de 1000 kilovatios hora, pues poniendo un depósito de gas y una microturbina. Estamos hablando de que la reducción de peso sería espectacular respecto
respecto a un vehículo completamente eléctrico. Por lo tanto, cuanto más grande es el vehículo, como puede ser un autobús o un camión, más sentido tiene una microturbina de gas. En ese sentido también, con las tecnologías de baterías que tenemos hoy en día y con una microturbina de gas, pues podríamos hacer que vehículos híbridos tuvieran autonomías increíbles, de más de 1000 kilómetros por recarga de electricidad y de gas, de muchos más de 1000 kilómetros. Así que nada más, amigos, espero no haberme dejado nada. Creo que es un tema muy interesante, espero que a vosotros os lo haya parecido también y nos vemos en una nueva entrada próximamente. Por cierto, aprovecho para deciros, antes de empezar con este vídeo, que este fin de semana, si estáis viendo el vídeo el día en el que se publica o el día posterior, vamos a empezar a responder a todas las preguntas que me habéis estado pasando en el canal, ¿de acuerdo? Pues nada más, lo dicho, amigos, muchísimas gracias y seguimos aquí intentando intercambiar información de interés. Hasta pronto.